¿Dónde van los muertos cuando mueren? ¿Qué es la muerte en esta tierra? Para los seres humanos, para los animales. Y muchas preguntas se hacen acerca de la muerte. Y incluso hay muchas teorías acerca de las personas cuando mueren. Por ejemplo, algunos dicen que cuando una persona muere, reencarna en algún otro ser. Puede ser un animal, puede ser una otra persona o una planta. Esa teoría es la teoría de la reencarnación. Pero sin embargo también hay otros que dicen que cuando la persona muere ya no existe más nada. Pero otros dicen que cuando una persona muere va a algún lugar, o va al cielo, o va al infierno, o va al purgatorio, o al limbo. ¿Tú qué piensas? ¿Dónde van los muertos? ¿Y qué dice la Biblia con respecto a eso? Bienvenidos a Pan Diario. Vamos a orar para que el Señor nos ayude a entender este asunto. Gracias, Padre, por esta nueva oportunidad, este nuevo día. Ayúdanos a entender tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos amigos, para hablar de la muerte, tenemos que comenzar hablando acerca de la vida. Y porque la muerte forma parte de la vida del ser humano. La muerte es lo contrario a la vida. Si nosotros pudiéramos decir que la vida es una suma, la muerte es lo contrario a una suma. ¿Y cuál es el contrario a una suma? Bueno, la resta. El Génesis, allí en el capítulo 1 y en el capítulo 2, Dios relata la creación de la tierra, de las cosas que hay en la tierra, incluido todos los animales y el ser humano. Y dice la palabra de Dios que Dios creó al hombre, a Adán y a Eva. Y dice que Adán, Dios creó sumando los materiales de la tierra más el soplo o aliento de vida que sopló en la nariz de Adán. Y entonces Adán llegó a ser un ser viviente. Llegó a ser un ser vivo. Entonces, la suma sería elementos de la tierra más aliento de vida igual a vida. ¿Qué sería la muerte? Bien, en la Biblia dice algunas cosas, algunos principios acerca de la muerte, pero la muerte sería todo lo contrario a esta suma de los elementos de la tierra más el aliento de vida. Sería una resta. Tendríamos que restar los elementos de vida, restarle ¿qué? Restarle el aliento de vida de Dios. Cuando le sacas a una persona el aliento de vida, entonces la persona se muere, desaparece. Y también dice la palabra de Dios que del polvo eres y al polvo volverás. Pero, ¿cómo ingresó la muerte? Porque nunca fue el plan de Dios que existiera la muerte. Dios creó al ser humano para que viva eternamente. Bueno, en el capítulo 3 del Génesis, el relato bíblico dice que ingresó la muerte a este mundo. Por la desobediencia de nuestros primeros padres, ingresó la muerte. Dios había dicho a Adán y a Eva, el día que comieres del árbol, del fruto del árbol, de la ciencia del bien y del mal, de cierto morirás. Ellos comieron y comenzaron a morir. Finalmente, murieron. Y así la muerte pasó, ¿no es cierto?, a todos los hombres. ¿Y cuál es el estado de los muertos? Muchas personas creen que cuando una persona muere, se va a algún lado. ¿Saben por qué? Ha ingresado a las filas del cristianismo una filosofía que es la filosofía griega. Es decir, el dualismo griego ingresó a los pensamientos religiosos y entonces los religiosos o algunos estudiosos han utilizado esta filosofía mundana griega del dualismo, donde se separa el cuerpo por un lado como algo malo, que hace cosas malas, y por otro lado
el espíritu que es bueno y que puede salvarse. Y entonces se paran y dicen, cuando una persona muere, su alma se va por ahí. Algunos dicen que se va a un lado, otros dicen que se van a otro lado. Sin embargo, esta teoría, esta filosofía no es bíblica, mi querido amigo. Esta filosofía no es una filosofía bíblica, el dualismo no es bíblico. La Biblia dice que la persona es una sola cosa, íntegra, una sola cosa indivisible. No podemos separar, no podemos restar el aliento de vida de los elementos de la tierra, porque de lo contrario seremos personas, ya no seremos personas, seremos muertos. Entonces, ¿cuál es el estado de los muertos? Miren, Eclesiastés 9:5 dicen que mejor, vamos a leer este versículo de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo, déjenme usar este aparatito acá, que ya me estaba olvidando, para que podamos ver mejor el pasaje de las Escrituras. Miren lo que dice Eclesiastés, el capítulo 9 y el versículo 5. Dice así el capítulo 9 de Eclesiastés y el versículo 5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Los que vivimos sabemos que en algún momento vamos a morir. Tenemos conciencia. Pero dice, los muertos nada saben. Se acabó todo lo que ellos eran. Ya no existe más. El polvo vuelve a la tierra, el aliento de vida vuelve a Dios y ya no es más un ser humano. Y entonces, ¿podemos decir cuál es el estado de los muertos según la Biblia? El estado de los muertos, según la Biblia, Jesús mismo lo dijo en San Juan. Allí en San Juan, si nosotros vamos a las Escrituras, en el libro de San Juan, Jesús en el capítulo 11 de San Juan, en ocasión de la muerte de Lázaro, dijo algo interesante acerca de la muerte. ¿Qué es para Dios, qué es para Jesús la muerte? La muerte para Jesús, para Dios, es como un sueño. Jesús le dice a sus discípulos, nuestro amigo Lázaro duerme, voy pues a despertarlo. Y entonces le dice a María y a Marta, cuando se encuentra frente a la sepultura de Lázaro, le dice así, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y acá ingresamos un elemento nuevo de parte de Dios para los que murieron. Y es un elemento de mucha esperanza, porque la resurrección es para aquellos que creen en Dios, que creen en la Biblia, que creen en el mensaje de Dios, que un día, aunque la muerte es lo último que te puede pasar, o que nos puede pasar, existe la resurrección. Y acá el Señor promete la resurrección y dio un ejemplo con Lázaro. Dice aquí el capítulo 11 de San Juan, versículo 25, Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y allí, con su voz de mando, mandó a llamar a Lázaro y lo resucitó. Te invito a leer más la Biblia, te invito a leer 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, que habla de la resurrección futura de los muertos, y dónde vamos a ir a vivir cuando resucitemos y qué pasará con nuestros cuerpos. Te invito a leer 1 Corintios 15, donde dice que el último enemigo en ser vencido será la muerte. Es decir, la muerte también morirá, junto con todo lo malo. Te invito a seguir estudiando la palabra de Dios con estos asuntos y estar feliz de que tu vida y mi vida están en la mano del Señor. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra y gracias porque tú tienes control incluso sobre la muerte. Acompáñanos para creer en ti cada día en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, que tengas un feliz sábado.